me olvidaba, lo más importante. Mañana tienen prelectio con la química NAI, de los temas que se han visto, que creo que va desde el inicio, si no mal recuerdo, desde E. coli, lo último que vimos nosotros de primer parcial que fue Clostridios, entonces desde E. coli hasta lo que pudiéramos ver hoy, entraría mañana en su prelectio con la química NAI. No se les vaya a pasar para que estén pendientes. Como tienen 3 horas con ella se los va a aplicar. Y ahora sí, si no hay ninguna otra duda, vamos, les decía, a ver hoy 2 géneros. Uno de ellos es Haemophilus y otro género es Gardnerella. Dentro de Haemophilus, fíjense que hay muchas personas que lo pueden confundir con la influenza o que produce influenza, porque el género se llama Haemophilus, pero la especie más frecuente o la que tiene mayor importancia clínica se llama Haemophilus influenza o influenzae, dependiendo la traducción, ¿no? Dentro de Haemophilus tenemos diferentes especies, está Parainfluenza, Haemolyticus, Parahemolíticus, Aegyphilus, Ducreyi, por ejemplo, que también es uno de los que más se pudiera aislar, pero el que tiene mayor importancia clínica, de las especies de Haemophilus que vamos a aislar sobre todo, va a ser un Haemophilus influenza. Aquí es importante entonces, y ahorita vamos a ver pues qué nos va a producir Haemophilus influenza, pero es importante que sepamos reconocer que la influenza como tal, la enfermedad, no me la va a producir esta bacteria. La influenza, pues de hecho sabemos que es producida por un virus, ¿no? En este caso me da algunas complicaciones como sinusitis, incluso me puede causar también neumonía, me puede dar complicaciones como si fuera un resfriado, pero entonces la enfermedad como tal de influenza me la produce el virus de la influenza, ¿no? Este género y especie entonces se llama Haemophilus influenza. Y son unos bacilos gram negativos, son muy pequeñitos, en ocasiones pleomórficos. Recuerden ustedes que la palabra pleomórficos en algunos reportes de laboratorio a ustedes médicos les puede llegar, se observan bacilos pleomórficos. Eso significa que son bacilos que tienen una estructura parecido a lo que son unas letritas chinas. Ya ven que van como que los palitos para la derecha y la izquierda, cortitos, largos, no tienen una forma determinada. Entonces, estos bacilos pleomórficos a veces tienden a ser más cortitos, más parecidos a los cocos o como cocobacilos. Entonces, el que diga pleomórficos es porque no tienen una forma determinada. No todos están derechitos con con la misma medida y micrómetro, sino tiene estas ligeras variaciones, pero sí son bacilos. Hemófilos viene de una palabra que es hema, que significa sangre, derivado de la sangre, y filo, que es de amor o deseo. Entonces, el género de Haemophilus hace referencia a la obtención de sangre. Incluso esto me puede hacer unas afectaciones en eritrocitos dentro de los pacientes, pero también a veces en el crecimiento tenemos que hacerlo en el agar chocolate, que ya habíamos platicado, que es un agar a base de sangre, solo que la sangre está lisada, se lisa o se rompen los eritrocitos y entonces agarra una coloración café, ¿no? Y por eso se llama agar chocolate. Entonces, para que puedan crecer estos hemófilos, sí debe de haber un medio que tenga sangre. De ahí lo que decíamos su nombre, ¿no? El deseo o esa obtención o necesidad hacia la sangre. Este crece en factores presentes en la sangre, sobre todo, y tiene un factor X que viene derivado de hemina, y este hemina precisamente es por la afinidad que tiene del grupo hemo. Sabemos que tenemos un grupo hemo en hemoglobina, ¿no? Factor 5 que le dicen, o realmente es factor B, que es de la NAT, esta coenzima NAT, que por ahí yo creo que ya la vieron en bioquímica. Y este factor incluso es una B porque hace referencia al NAT, que es una coenzima, y es a la necesidad de vitaminas que tiene también, en este caso, Haemophilus. Crece en agar chocolate, lo que mencionábamos ahorita, es oxidasa positiva, su respiración la va a hacer en presencia sobre todo de oxígeno, y requiere también para su crecimiento de dióxido de carbono. Entonces, dentro de estas necesidades, a veces les decía, las funciones o necesidades de las bacterias o las enzimas me ayudan mucho también a determinar qué tipo de síntomas me pueden propiciar, ¿no? El que tenga hemolicinas, el que tenga una catalasa, el que tenga, en este caso,
la necesidad de la sangre me puede entonces hacer alteraciones en eritrocitos. Y en el caso del dióxido de carbono, pues también a veces nos facilita a nosotros, sobre todo en la parte diagnóstica, a darle esas necesidades a la bacteria para que pueda crecer. Tal vez si yo no le pongo dióxido de carbono, nunca tuviera el crecimiento de un Haemophilus influenza. ¿Qué virulencias tiene? Contiene polisacáridos capsulares, es decir, puede llegar a formar una cápsula polisacárida y tenemos 6 tipos diferentes de Haemophilus influenza con base en estos polisacáridos capsulares. Tenemos desde la A hasta la F, un Haemophilus influenza tipo A, B, C, D, E y F. Sin embargo, el tipo B dice que es derivado de un fosfato por las abreviaciones RPR, y entonces el más importante, el serotipo más importante de Haemophilus influenza es un tipo B. Él me da las complicaciones y decíamos, me puedes hacer una complicación a nivel de meninges y me va a producir neumonía. Casi siempre los casos aislados de Haemophilus influenza que llegan a ese nivel o que me da sobre todo las complicaciones clínicas van a ser tipo B. Incluso la vacuna que hay de Haemophilus influenza es sobre este serotipo, sobre el tipo B. Elaboran también proteasas de inmunoglobulina A, que son enzimas capaces de hidrolizar la cadena pesada de la inmunoglobulina A1 humana. Es decir, estas proteasas hacen el rompimiento de la inmunoglobulina tipo A, que sabemos que tenemos inmunoglobulina A como parte de nuestra inmunidad. Decimos en secreciones, en la mucosidad, hasta en la saliva, tenemos inmunoglobulina A, ¿no? Y tiene oligosacáridos, a eso hace referencia con OLS, oligosacáridos que dañan el epitelio ciliado. Ya me está incluso diciendo que puedo tener afectaciones pulmonares y hace que las células epiteliales se desprendan, ¿ok? Entonces, dentro de lo más importante de las virulencias, tenemos que decir que tiene enzimas importantes que van a degradar las inmunoglobulinas, que sirven como defensa del huésped. Estos oligosacáridos que dañan células epiteliales del epitelio ciliado, y también que tiene estos polisacáridos capsulares, siendo el más importante el tipo B. Y dentro de la epidemiología, el único reservorio es el hombre, es una bacteria que afecta exclusivamente al hombre. La transmisión se da a través de microgotas de saliva y secreciones nasofaringeas. Es decir, que a través de un estornudo, estos aerosoles que se derivan por los estornudos, por las secreciones cuando nos limpiamos la nariz, por ejemplo, y que alguien más tenga contacto con ellas y se toque también la nariz o incluso manipule algo que vaya directamente a la boca, va a adquirir la bacteria por Haemophilus influenza. El sitio de entrada pues es nasofaringe y el periodo de incubación va desde 2 hasta 4 días. Toda la sintomatología de repente es muy parecida a un proceso viral. Entonces aquí también lo más importante es que la transmisión se va a dar a través de los aerosoles. Y para la patología decíamos que puede formar cápsulas, ¿no? Una cápsula polisacárida. Y van a haber algunos serotipos de Haemophilus influenza que no van a producir una cápsula. Ya al inicio del semestre nosotros platicábamos cuál era la importancia de la cápsula, ¿no? Si entonces va a degradar algún tipo de leucos, va a inhibir las funciones fagocíticas, le da mayor resistencia a las bacterias. Y entonces, el que sean bacterias capsulares siempre me va a dar mayores, es un factor de virulencia, ¿no? En el caso de Haemophilus influenza, el que esté encapsulada o no capsulada, en este caso la bacteria, me va a vamos a clasificar el qué tipo de sintomatología o qué tipo de manifestaciones vamos a tener. Las capsuladas me van a dar entonces, las cepas capsuladas por Haemophilus influenza me va a dar entonces las enfermedades más severas. Puede ser una meningitis, una epiglotitis, celulitis, osteomelitis, infecciones articulares, incluso lo que decíamos, una neumonía, que el paciente desarrolla una neumonía, y una bacteriemia cuando ya esté a nivel de diseminado, ¿no? A nivel de sangre. Y las no capsuladas, esas cepas de Haemophilus influenza, también depende pues del sistema inmune del paciente, pero vamos a tener
casos mucho más leves. En el caso de las cepas no capsuladas, puedo tener una otitis media, sinusitis o bronquitis, pero no más. Entonces, aquí sí es muy importante, incluso a veces hay pruebas específicas para poder determinar si la bacteria Haemophilus influenza que ya se aisló en el laboratorio es una bacteria capsulada o no capsulada. Y esto pues es importante porque así sé incluso que me puede dar o se puede desarrollar, les decía, con mayor virulencia o incluso se puede llegar a diseminar, ¿no? Siendo estas pues las capsuladas. Entonces, aquí sí en la patología va a depender totalmente si tenemos una cepa de Haemophilus influenza capsulada o no capsulada. Y las afectaciones, pues si ustedes se dan cuenta, meningitis, que también entraría a través de estos aerosoles, que se va a ir a nivel cerebral, infecciones articulares también es un poquito frecuente con las cepas capsuladas, o la neumonía, que son los casos más severos por Haemophilus influenza. Y también tenemos, aparte de Haemophilus influenza, platicábamos de que hay diferentes especies, y aparte de Haemophilus influenza, otros casos por Haemophilus que pudiéramos aislar es Haemophilus aegyptius, y este está muy asociado a casos de conjuntivitis. Es una conjuntivitis purulenta, como se observa en la imagen, a veces incluso esta conjuntivitis, el pacientito puede incluso de la mucosidad o de la secreción más bien que sale del ojo, puede incluso el paciente a veces hasta pegarse, ¿no? Precisamente por esta mucosidad. Lo característico aquí que es purulenta, es una conjuntivitis purulenta. No solamente va a haber inflamación del párpado, no solo va a haber un enrojecimiento, sino es la producción de la secreción. Y tenemos un Haemophilus ducreyi, que también se le dice que es un Haemophilus chancroide, y este está muy asociado a enfermedades de transmisión sexual. Este Haemophilus ducreyi forma una pápula que sí es dolorosa a la palpación, y se hace esta pápula con una base eritematosa que se transforma en una úlcera dolorosa con linfadenopatía asociada. Entonces, este Ducreyi que decíamos me forma un chancro, que igual en algún momento lo vamos a platicar con sífilis, pero a diferencia de sífilis, que la úlcera de sífilis o el chancro de sífilis no es para nada doloroso, este Haemophilus ducreyi sí produce un chancro doloroso, ¿no? Incluso ese tipo de características me puede a mí ayudar como que a identificarme o ir sobre una línea diferente de cada una de las bacterias. Entonces, Ducreyi está asociado pues precisamente a enfermedades de transmisión sexual porque se adquiere mediante relaciones sexuales, ¿ok? Entonces decíamos que el chancroide, ese chancro se le llama a la úlcera que se produce. Puede ser a nivel vulvar en el caso de las mujeres, que en la parte justo como está la imagen, igual en el caso de los hombres donde está el pubis, se pueda formar el chancro que es la úlcera, o en el caso de las mujeres un poquito más en la parte de la vulva, o en el caso de los hombres, sobre todo a nivel de glande, también se puede encontrar este chancro. Para los métodos diagnósticos, podemos hacer hisopados nasofaringios, pudiéramos utilizar muestras también de sangre, pus, líquido cefalorraquídeo. Lo mismo, pues si yo estoy dudando estoy sospechando, perdón, de una bacteriemia, pues vamos a agarrar sangre. Si yo estoy sospechando de una bronquitis, puedo incluso hacer un hisopado nasofaringio. Si yo estoy sospechando de una meningitis, pues líquido cefalorraquídeo, la pus, que incluso puede ser a nivel ocular, que pudiéramos obtenerlo con un hisopado también. Acuérdense que hisopado se le llama, pues utilizamos un hisopo, que es como si fuera un cotonete, ¿no? Solo que es un poco más largo. Y nasofaringio, pues precisamente es nasal faringio, incluso es muy parecido al tipo de pruebas que ahorita se realizan para PCR por COVID, ¿no? En líquido cefalorraquídeo podemos observar estos cocobacilos, decíamos que son bacilos, pero son pleomórficos. Entonces, a veces estos bacilos pueden ser más cortitos y por eso se les llama también cocobacilos, ¿no? Pudiéramos buscar también hacer la observación por inmunofluorescencia, que es justo la imagen que les puse ahí, es decir, observar a la bacteria a través de fluorescencia. Se necesita un microscopio de fluorescencia
y hay marcadores específicos que facilitan esta tinción, ¿no? Y que se pueda ver la fluorescencia en este caso de Haemophilus influenza. Y también podemos buscar antígenos que ya serían en sangre. Hay pruebas específicas buscando la Haemophilus influenza tipo B, que es, les llamamos la más frecuente, y que la mayoría de las enfermedades está asociada a este serotipo B. Y para los cultivos, pues decíamos también, ¿no? Que puedo hacer una tinción de Gram, que ya viene incluida en un cultivo, y aquí sería un agar chocolate también. ¿Ok? Entonces, aquí depende totalmente de dónde nosotros veamos la sintomatología, vamos a poder mandar a hacer el diagnóstico. Para el tratamiento, se tratan con cefalosporinas de amplio espectro, amoxicilinas, acitromicina, doxiciclina o fluoroquinolona. Lo mismo, si hacemos un cultivo, nos pueden ayudar las pruebas de sensibilidad, sino sobre todo unas cefalosporinas de amplio espectro, ¿no? Sobre bacterias, sobre todo gram negativas. Y sin embargo, pues ya no tenemos muchos casos de Haemophilus influenza porque afortunadamente pues hay una vacuna, ¿ok? De acuerdo a la Secretaría de Salud de México, que son estos periodos de vacunación que les puse ahí, la primera dosis puede ser a los 2 meses de edad, segunda dosis 4 meses de edad, una tercera dosis a los 6 meses de edad. Dependiendo la marca, incluso nada más puede ser la primera y segunda dosis, dependiendo la marca de la vacuna. Si no, puede ser una tercera dosis. Y por último, va a haber una dosis final de refuerzo de 12 a 15 meses de edad. Entonces, depende la marca de la vacuna, van a ser 3 dosis, primera dosis a los 2 meses, segunda a los 4 meses y de ahí el refuerzo, o puede agregarse una tercera dosis a los 6 meses de edad si esa marca de la vacuna lo requiere, ¿no? Hay esas ligeras variaciones. Entonces, ya con la vacuna, pues les decía, afortunadamente ya no tenemos tantos casos de Haemophilus influenza. Sobre todo, más que esa gripita que me puede producir en el momento de Haemophilus influenza, más que esa, incluso una bronquitis, pues precisamente que no se llegue a desarrollar un periodo de neumonía, ¿no? Sobre todo en niños. ¿Hasta aquí alguna pregunta con Haemophilus influenza, doctores? ¿Nadie? No. Bueno, ok, Ale. Y después vemos un género que se llama Garnerella. La Garnerella es un tipo de bacterias que la Garnerella es un tipo de bacterias que fíjense que se ha ido estudiando mucho y ha tenido ciertas variaciones. Si ustedes se van a los libros más viejitos de donde puedan encontrar Garnerella, van a encontrar incluso métodos de diagnóstico, características de la bacteria muy diferentes a los que en los artículos más actualizados van a encontrar. Esa es una. Y otra, van a ver incluso libros que no incluyan a la Garnerella, porque inicialmente se pensaba que era parte de la microbiota. Sí es parte de la microbiota, sobre todo en mujeres, pero ahorita vamos a platicar la importancia de la Garnerella. Entonces, por ahí no sé honestamente si en Murray los datos que yo les voy a presentar aquí son datos sobre todo actualizados, porque pues ya no es como para ponerles información más viejita, que pueden buscar en la CDC, que pueden buscar en la página de WHO, de la Organización Mundial de la Salud, que pueden buscar en artículos específicos, en Google ya ven que hay artículos. Entonces, regularmente los datos, pues tendríamos que irnos actualizando, ¿no? Entonces, no sé si Murray traiga Garnerella, no sé si es Murray o Yawets que no incluye la Garnerella, no estoy segura. Pero si quieren profundizar más sobre este tema, les decía, pueden irse a páginas sobre CDC, sobre Organización Mundial de la Salud, y viene mucha información, pues bastante general y actualizada. Bien, con la Garnerella, entonces, el género se llama Garnerella y la especie más importante, pues es una Garnerella vaginalis. Ya de aquí de entrada nos está dando idea en dónde nos va a dar una sintomatología, ¿no? ¿Dónde va a ser el problema? En esta Garnerella vaginalis, entonces, esta morfología. ¿Cómo es la Garnerella? Son unos bacilitos cortos, también podemos decir entonces que son cocobacilos o que son unos bacilos pleomórficos, porque también pueden ir entre más cortititos, unos más alargaditos, unos más curviaditos, pero son regularmente como cocobacilos, ¿no? O bacilos cortos, es lo mismo.
son gram negativos regularmente, porque también aquí es la Gardnerella puede a veces dar una tinción gram positiva además de otra serie de estudios confirmamos de que sí es una Gardnerella. Entonces, sobre todo es gram negativa, aunque puede ser variable la tinción de gram. Son pleomórficos, como decíamos ahorita, no forma cápsula, no forma esporas, no tiene flagelos y son anaerobios facultativos. Entonces, si no forma cápsulas, no tienen esporas, no tienen flagelos, ¿qué es lo que los hace el que nos dé una sintomatología, ¿no? Y sobre todo en el caso de las mujeres. Doctora, Dime, Jordi. entonces, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueven? Pues fíjate que no tienen necesidad de moverse porque ya los tenemos a nivel vaginal. Ah, ok. ¿Vale? Bueno, alguien me mandó un chat, pero no puedo leer. Pero no sé si fue aquí. No. Bueno, dentro de los factores de virulencia, ahí sí, tiene unas hemolicinas que ya habíamos platicado, que es el rompimiento de los eritrocitos, que lo pueden hacer tanto, pues la zona anatómica donde se va a desarrollar dentro del paciente, vamos a ver algunas lesiones enrojecidas por estas hemolicinas, y precisamente estas hemolicinas, cuando crecen en medios de cultivos que tengan sangre, como un agar sangre, me pueden formar una beta hemólisis. Tiene adhesinas que le permiten la adhesión, todo lo que hemos platicado. Tiene fimbrias que también le permiten, le facilitan mucho las adhesiones. Tiene enzimas como mucina y fosfolipasas, hacen degradación de lípidos, la mucina tiene la función incluso de coagular la mucosidad o formar moco, entonces estas enzimas precisamente van haciendo esa degradación del moco, ¿no? Es decir, de la secreción sobre todo vaginal. Tiene dos tipos de toxinas, tiene una toxina citolítica, como su nombre lo indica, cito de células, que producen daño a las células nucleadas, un ejemplo son las células epiteliales vaginales, y también producen daño a los neutrófilos, y una toxina que se llama vaginolicina, que forma poros y citotoxicidad. Es decir, también te facilita la adherencia a las células epiteliales de los pacientes. Entonces, todos estos son unos factores de virulencia. Tiene mucha adhesión, sobre todo, que es lo que más, uno de sus principales factores de virulencia, de cómo comienzan la colonización a nivel vaginal, es precisamente a esa adhesión, ¿no? Esas adhesinas y esas fibras. Y a eso pues le sumamos las toxinas que presentan daño sobre todo a nivel celular y además de eso las enzimas, ¿no? Ahora, antes de comenzar entonces con Gardnerella, y eso precisamente les decía, yo creo que es el motivo por lo que a veces algunos autores no están incluidos en los libros de microbiología. Sin embargo, fíjense que es un tipo de bacteria que da una infección muy frecuente y sobre todo en México tenemos muchos casos de Gardnerella. Vamos a identificar entonces esta afectación a nivel de microbiota. Ahorita que preguntaba Jordi, ¿no? ¿Por qué no se mueven? Vemos algunas mujeres, sobre todo, que tenemos como parte de la microbiota un porcentaje mínimo de Gardnerella vaginalis. Sin embargo, incluso a nivel gastrointestinal también podemos tener Gardnerella vaginalis. Entonces, ¿por qué se desarrolla una enfermedad? Vamos entonces a ver esta parte de la microbiota y las mujeres sobre todo tenemos variaciones de esa microbiota dependiendo nuestra edad, incluso, fíjense que la microbiota, y no solo vaginal en el caso de las mujeres, sino nuestras microbiotas no es la misma la que tenemos nosotros los mexicanos, a la que tienen los asiáticos, a la que tienen las personas africanas. Cada origen o cada raza, por así decirlo, tiene una microbiota, todos a nivel intestinal, y en el caso también de las mujeres tenemos diferentes microbiotas a nivel vaginal. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El serotipo de la microbiota dependiendo la especie y también de la edad. Entonces, la microbiota cuando somos niñas tenemos una microbiota diversa. Hay muchísimas bacterias ahí, tenemos estrógenos bajos y entonces el que tengamos una microbiota diversa propicia a que a nivel vaginal nosotros tengamos un pH elevado, es decir, un pH un poco más alcalino, ¿no? Alcalinizado.
En el caso de cuando ya somos mujeres, esto es antes de ser pubertas, cuando somos niñas. En el caso ya, cuando estamos en la fase sobre todo fértil, que pudiéramos decir, tenemos una microbiota que sobre todo está compuesta por lactobacilos. Todas las mujeres deberíamos de tener lactobacilos, ¿no? Por nuestro bien deberíamos tener lactobacilos. Aquí sí, los estrógenos son mucho más altos y tenemos un pH bajo a nivel vaginal. El que nosotros tengamos lactobacilos determina que entonces ellos hacen la producción de peróxido de hidrógeno y al haber una producción de peróxido de hidrógeno a nivel vaginal hace que nuestro pH baje. Normalmente la mujer puede tener 4.2, 4.5 de pH vaginal y eso es normal y necesario, sobre todo para que nosotras no tengamos diferentes infecciones, ¿no? O que cada rato estuviéramos teniendo infecciones, sobre todo bacterianas. Y ya cuando estamos en una fase, pues ya de senectud, también volvemos a tener una microbiota diversa, los estrógenos vuelven a bajar y decíamos, por la misma microbiota diversa vamos a tener un pH elevado. Dime, Jordi. Doctora, ¿eso afecta antes de la primera menarca y en la menopausa, o sea, el pH? Sí, 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 se puede ver afectado, sí, se puede ver afectado, antes de que tuvieran algún proceso de menstruación, también aquí la menopausia, la premenopausia, por ahí también pudiéramos tener afectaciones de pH. Ok, ok. ¿En qué otros casos puede ser? Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes embarazadas, todo este tipo de factores pueden hacer una variación del pH, ¿vale? Sí, sí. Bueno, entonces les decía, esta parte de la microbiota es importante y no solo ahorita que vemos Gardnerella, perdón, sino en general a futuro cuando platiquemos de otras bacterias que también nos van a hacer afectaciones vaginales, pues esto es importante, ¿no? A veces ustedes incluso mandan a hacer solo un chequeo del pH vaginal, simplemente un pH vaginal y eso a ustedes les puede dar indicios de qué tipo incluso de bacteria puede estarle propiciando la infección a la paciente, ¿no? Ahora, vamos a definir entonces dos conceptos que se van a encontrar también a lo largo de su carrera. Y uno es eubiosis, que dice que tenemos aquí un sistema inmunológico balanceado. Y hay otro que es más común, que se llama disbiosis, que aquí dice, sugieren que es un sistema inmunológico disfuncional. ¿Qué sucede con eubiosis o disbiosis? ¿O a qué hace referencia? Esto es meramente a la parte de la microbiota. Cuando nosotros estamos en eubiosis, significa que nuestra microbiota está aparentemente dentro de los valores referenciales. Es decir, que tenemos una microbiota sana, ¿no? Y esta misma microbiota, que ya hemos platicado anteriormente, no permite que nosotros tengamos otras infecciones o incluso la microbiota a nivel intestinal, por ejemplo, me ayuda a hacer procesos de digestión, ellas degradan enzimas y entonces nos ayudan, ¿no? Facilitan parte del proceso de la digestión, todo eso. Eubiosis entonces sería lo ideal para todos, que tuviéramos los valores normales e ideales de una microbiota, tanto intestinal como vaginal, ¿no? Entonces, al tener esta microbiota, pues dentro de los valores normales, pues dice que nuestro sistema inmunológico está balanceado. Incluso esta microbiota, acuérdense que es parte de nuestras defensas, ¿ok? Ahora, una disbiosis, que es cuando el sistema inmunológico está disfuncional, significa que hay una alteración de la microbiota. Puede ser alterada o puede ser disminuida. Una disbiosis, entonces voy a estar expuesta a que yo pueda tener incluso otro tipo de enfermedades, ¿no? ¿Quién me puede causar una disbiosis? Ya habíamos mencionado ahorita con Jordi, puede ser una mujer embarazada o puede ser un paciente diabético, puede ser una persona que tiene un dispositivo como un DIU, también pueden tener problemitas ahí de disbiosis, personas que, hablando de disbiosis a nivel vaginal, personas que tengan múltiples parejas sexuales, personas que se hacen duchas vaginales, hay personas que utilizan jabones muy fuertes para lavar la parte íntima, hombres y mujeres. Entonces, esto puede causarme una disbiosis, ¿no? El que estemos con terapia de antimicrobianos de manera prolongada
también me puede causar una disbiosis. Hay espermaticidas que también pudieran ser causantes, ¿no? Hay mujeres, pacientes incluso que me ha tocado, que ellas solitas se autorrecetan óvulos, pomadas, algún tipo de talco que fuera bactericida. Entonces, todo este tipo de sustancias o productos pueden llegar a alterarnos, sobre todo la microbiota vaginal, y producirnos una disbiosis, ¿no? Una afectación de la microbiota. Entonces, ¿cuándo voy a tener yo una infección vaginal, sobre todo producida por Gardnerella vaginalis? En este caso, que la Gardnerella es una bacteria anaerobia gram negativa, es cuando van a disminuir nuestros lactobacilos y aumenta entonces la multiplicación de los anaerobios gram negativos. ¿Quiénes entran dentro de los anaerobios gram negativos? Puede haber muchísimas especies bacterianas, ¿no? Puede ser ahí Provetela, que por ahí lo platicamos, algún tipo de bacteroides, también puede estar a nivel vaginal como parte de la microbiota. Puede estar entonces la Gardnerella vaginalis en una pequeñita cantidad. Y lo que hace la Gardnerella, que es como una bacteria oportunista, es que en cuanto bajan los lactobacilos, ella empieza, es como si al bajar el lactobacilo, por cualquiera de los factores que habíamos mencionado, porque estoy embarazada, porque soy diabética, porque la microbiota se va alterada por las múltiples relaciones sexuales que yo pudiera tener, por este tipo de duchas vaginales, por cualquier motivo, bajan los lactobacilos y entonces le da la oportunidad a que Gardnerella vaginalis, que es una bacteria anaerobia gram negativa, se multiplique, es decir, como que se anche, como decir, me estás dejando espacio, ahorita pues yo voy a multiplicarme y me voy a extender más, ¿no? Y entonces va a ir empujando precisamente estos lactobacilos y terminamos pues con una infección vaginal, inicialmente con una bacteria que pudiera haber estado ahí, pequeñita, sin dándome ningún problema ahí viviendo a nivel vaginal. Entonces, ahora sí puede convertirse en una bacteria patógena. Ahora, de la Gardnerella hay, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos hasta el 2019 dice que hay 3 especies genómicas, es decir, a nivel molecular, ellos han visto que hay 13 diferentes especies de Gardnerella. Las más frecuentes puede ser una Gardnerella vaginalis, Gardnerella leopoldi, Gardnerella pioti y Gardnerella Winsinski. Aquí realmente no sé si la pronunciación es correcta. Las dos más importantes es Gardnerella vaginalis y Gardnerella pioti. ¿Y por qué les pongo estas 4? Porque a veces en un reporte a ustedes de un laboratorio les pueden decir, se aisló Gardnerella SPP o SP. ¿Qué significa esa S y esa P? Sin especie. Es decir, que no le especifican qué especie. No les dicen si es vaginalis, no les dicen si es leopoldi, no les dicen si es pioti, ¿no? Solo te dicen, tienes una Gardnerella, ¿ok? Y hay personas que incluso dicen que la vaginosis, que es justo lo que vamos a platicar ahorita, es producida por cualquier tipo de estas Gardnerellas, no específicamente por una Gardnerella vaginalis. Sin embargo, hay muchos autores que le dan el crédito totalmente a esta Gardnerella vaginalis. Sin embargo, una vaginosis, que es la afectación que me produce Gardnerella, puede ser producida por cualquiera de estas 4 especies que les puse aquí. Y bien, ahora, ¿qué produce entonces una Gardnerella vaginalis? Produce una afectación que se llama vaginosis bacteriana. Aquí el término de vaginosis hace referencia a que es una infección bacteriana a nivel de vagina. Hay 2 términos que de repente pueden confundir, vaginosis y vaginitis. Vaginosis es una infección bacteriana a nivel de vagina y la vaginitis es la inflamación, ¿ok? Entonces aquí es vaginosis. Hay una infección producida por bacterias. Y esta vaginosis es una afección vaginal frecuente en mujeres de edad reproductiva generada por un desbalance, dicen, del ecosistema vaginal. Entonces, quienes padecen de Gardnerella vaginalis, pues estamos completamente seguros que es por una afectación de la microbiota, ¿no? Esta vaginosis bacteriana es un síndrome clínico polimicrobiano. Es un síndrome porque es la suma de varios síntomas, ¿no? Es amplio el tipo de síntomas que me puede causar. Entonces dice que resulta de la sustitución del lactobacilo
que produce peróxido de hidrógeno normal en la vagina con altas concentraciones de bacterias anaerobias. ¿Quién más me puede producir vaginosis? No solo Gardnerella vaginalis, que es justo de la que estamos hablando, pero también puede ser una Prevotella, puede ser Mobiluncus, que es otro tipo de bacteria, Ureaplasma, Mycoplasma o diferentes números de anaerobios fastidiosos o no cultivados. El que diga no cultivados hace referencia justamente a que no se pueden cultivar en medios de cultivo normales, sino sobre todo cuando estamos ante una bacteria intracelular. Entonces, ahí necesitamos incluso cultivos especiales. Entonces, esto que está aquí, que yo les puse aquí, es porque es importante que ustedes sepan que una vaginosis, sobre todo la asociamos con una Gardnerella vaginalis. Sin embargo, hay otro tipo de bacterias que también me puede causar una vaginosis. Ahora, ¿cómo voy a saber entonces si esa vaginosis me la está produciendo Gardnerella? Pues sobre todo a través de una tinción de Gram. ¿Qué síntomas me puede dar una vaginosis? Pues que no hay lactobacilos, y ahorita les voy a poner una imagen de cómo se ve una tinción de Gram de una paciente aparentemente sana y de una persona con una vaginosis. No hay lactobacilos, que son pues las bacterias que nos protegían. Puede haber una secreción fina, blanca, homogénea, que recubre suavemente las paredes vaginales. Podemos encontrar unas células que se llaman células claves, y estas células claves son células de la mucosa vaginal que se recubren, dice, con gérmenes que producen esta vaginosis. En la imagen que está abajito, si ustedes ven ahí, hay como, no puedo señalarles con el cursor, pero hay una célula, justo en medio tiene un núcleo que se ve un poquito más moradito, como si tuviera un circulito. Todo eso es una célula, y miren que toda la periferia de la célula, eso es una célula clave, una célula vaginal, de la mucosa vaginal, está recubierto con bacterias y está totalmente, a veces vemos estas células claves totalmente repletas de la bacteria. Entonces, esta imagen que está aquí abajito es una imagen clásica de una tinción de Gram de una persona que tiene una vaginosis producida por Gardnerella. Aquí el pH del flujo vaginal, sobre todo, está por encima de 4.5. Acuérdense que normalmente nosotras las mujeres en edad fértil tenemos un pH ácido, y esto es gracias a los lactobacilos. El que no esté en estos lactobacilos hace que ese pH esté alcalinizado, ¿no? Entonces, les decía, normalmente el pH de una mujer fértil es de 4.2, 4.5. Si ya está arriba, entonces también estamos propensas a adquirir otras infecciones. Entonces, si ustedes les checan el flujo vaginal de su pacientita, pues seguro está por encima de 4.5, 4.7 hasta 5. Hay algunos casos de pH vaginal. Algo característico también es el olor a aminas del flujo vaginal. Hay una prueba que se llama KOH, que es hidróxido de potasio. Se prepara la solución de hidróxido de potasio, y a veces cuando le tomamos la muestra, o incluso a quienes les gusta la ginecología, hay visto ginecólogas que pueden hacer esta práctica. Es súper sencilla. Preparan el hidróxido de potasio al 10% y le agregan unas gotitas incluso al espéculo o el espejo vaginal, y se produce un olor a minas. Hay personas que dicen, bueno, ¿y a qué huelen las aminas? Hay personas que vulgarmente dicen que huele a pescado. Entonces, hay textos, incluso artículos, que van a encontrar que el olor de una paciente con Gardnerella vaginalis, de ese flujo vaginal, es un olor a pescado. Pero bueno, no es como que teóricamente sea una descripción correcta, ¿no? Sino la descripción correcta de ese olor es un olor a aminas. Y miren, esta imagen que está aquí, se las puse porque son dos cervix. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de usar algún espejo vaginal, o incluso alguna de ustedes en algún momento se ha realizado un Papá Nicolau o alguna prueba de cérvico vaginal, y lo que observan ustedes en esa imagen es pues justamente la vagina, que son las paredes que se ven, y al final está el cérvix. Entonces, este cérvix, que es como ese botoncito, o parece un ombliguito de repente, que incluso tiene la abertura que da la entrada hacia la matriz y hacia las trompas de falopio. Miren, en este caso, en la imagen que está a mi izquierda,
no sé, donde está más cerca, se observa toda la secreción, y esta es una secreción sobre todo de una persona que pudiera tener una infección vaginal, ¿no? Solo al ver la secreción, pues nosotros médicos e incluso los químicos que vemos este tipo que hacemos este tipo de estudios, pues no podemos determinar, ¿no? Qué tipo de bacteria sería. Pero el que sí tenga mucho flujo o secreción blanquecina, esta leucorrea del paciente, pues sí nos da indicios de que puede ser una infección, ¿ok? La imagen, que está incluso como un poquito más alejada, se aprecia mejor el cervix. Miren en la entrada del cervix cómo está enrojecida. Decíamos que tiene molicinas esta bacteria, incluso este cervix está eritematoso, ¿no? Está enrojecido, tiene un punteado enrojecido y justo ahí también en la entrada del cervix, en ese como huequito que se forma el cervix, se empieza a ver toda la secreción. A veces las pacientes dicen, yo no tengo flujo, yo no mancho mi pantaleta, pero incluso este flujo al poner el espéculo vaginal, pues se observa claramente, ¿no? Ahorita que menciono la secreción, también el que tenga estas adhesinas, fíjense que el flujo de la Gardnerella vaginalis en las pantaletas de las mujeres se adhiere, es como si tuviera un pegamento y las mujeres hacen referencias que se pega este flujo vaginal a su ropita interior. Y este es una comparación, me gustó mucho esta imagen porque dice estado vaginal normal. Si ustedes observan ahí, vemos como son unos bacilos largos, ustedes ven que está totalmente morados y estos lactobacilos son unos bacilos largos. Se pueden identificar claramente los bacilos en una tinción de Gram. Miren entonces el estado vaginal normal. Si yo les hago una tinción de Gram a las mujeres, esperaríamos observar esto, ¿no? Están las células epiteliales y están todos estos como palitos moraditos que se ven, son lactobacilos. Entonces, ellos están ahí prácticamente para cuidarnos, ¿no? Pertenecen a nuestra microbiota. Y al lado está una vaginosis bacteriana. Observan ustedes, están las células claves, no se aprecian muy bien, pero esas manchas rojas y que de repente en medio se ven estos círculos como puntos o círculos más rojos que son los núcleos. Están las células claves que mencionábamos, y entonces miren cómo están repletas de las bacterias. Y si observan, no se ve para nada lactobacilos, ¿no? No podemos observar estos bacilos largos totalmente morados. Esa es una clara diferencia. En el diagnóstico, de todas maneras, les pongo que uno del diagnóstico principalmente para la Gardnerella vaginalis es una tinción de Gram. Así de rápido podemos hacer un diagnóstico. Ahora, también me puede dar molestias vaginales. En algunas ocasiones, no todas las pacientes hacen referencia de prurito, es decir, una comezón o picazón. La vulva puede presentar algunas erosiones o hemorragia puntiforme, esa coloración enrojecida. Y como consecuencia incluso de una infección por Gardnerella vaginalis, pudiéramos tener aborto espontáneo o un parto pretérmino, ¿no? Puede haber esta ruptura de las membranas que termine en un parto pretérmino. Ahora sí, métodos de diagnóstico, ya rapidísimo para finalizar, decíamos, principalmente una tinción de Gram, y ahí les puse otra imagen, ¿no? Exudados vaginales, que es el tipo de muestras, podemos hacer cultivos vaginales, que las pruebas bioquímicas me van a ayudar a identificar que sí es una Gardnerella vaginalis, y aparte decíamos, como tiene molicinas, me produce una beta hemólisis. O incluso, si quisiéramos saber que totalmente estar seguros de qué especie de Gardnerella es, pudiéramos hacer una PCR, ¿no? Que incluso me da ahí el nombre de la especie. Entonces, sobre todo es cultivo vaginal y una tinción de Gram. Y para la parte del tratamiento, metronidazol y clindamicina. La OMS, la CDC, recomienda metronidazol y clindamicina. Por ahí también, aparte de estos dos fármacos, o el antibiótico que es clindamicina, se sugiere utilizar, ellos eliminan como tal la bacteria, ¿no? Ellos van a hacer una disminución bacteriana. Pero ¿qué sucede? Que aunque yo tome un antibiótico, mujer, pues si yo tomo incluso antibiótico, nadie me va a devolver los lactobacilos, por así decirlos, que necesitamos, ¿ok? Entonces, de la mano con el tratamiento se puede usar algún tipo de gel vaginal que tuviera algún tipo de ácido láctico o incluso algunos tipos de alimentos. A veces vienen yogures con probióticos, hay incluso el Yakult, que realmente tiene lactobacilos. Hay personas que consumen
todo lo que tuviera ácido láctico, ajo, vinagre, todo ese tipo de alimentos que me pueden ayudar a regular la microbiota. Entonces, aquí el tratamiento va a ir combinado con disminuyo la multiplicación bacteriana y para eso es el metronidazol y la clindamicina, pero a la vez también le doy un tratamiento a mi paciente para que se reconstituya su microbiota, en este caso vaginal. Este gel, incluso hay varios gel comerciales, se pueden utilizar entonces para restaurar esta microbiota, porque de nada sirve que yo disminuya la multiplicación bacteriana, pero mi paciente en 2-3 meses puede volver a recaer en una Gardnerella. Entonces, aquí sí también se trata de que recuperemos también la multiplicación de los lactobacilos, ¿sale? Y preguntas, chicos, hasta aquí. Ya les robé 4 minutos. ¿Preguntas, dudas? Pasó, no, ahorita no tengo